Vamos ya con la segunda mesa. A ver si podemos acabar a la hora prevista. Hemos convenido en que intentarán ajustarse al máximo de 15 minutos. Ya veremos si es posible, porque son temas muy densos. Pero bueno, vamos allá y no perdamos más tiempo. Vale. La primera en hablar va a ser Lucía Escapa Castro, que es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Certified Public Manager por la Universidad de Leiden, y ha ocupado los siguientes cargos: asesora del director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, directora de Innovación del Instituto Nacional de Administración Pública, subdirectora general de Sistemas de Información en el Ministerio de la Presidencia y subdirectora general de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones en el Ministerio de la Presidencia. En la actualidad, Lucía es jefe del gabinete del secretario general de Salud Digital, Información e Innovación para el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues muchas gracias. Como me ha presentado Tano, efectivamente soy jefe de gabinete del secretario general de Salud Digital, Juan Fernando Muñoz Montalvo, que me ha pedido que en su nombre agradezca a la organización la invitación y a todos ustedes, por supuesto, la asistencia. Aparte, tengo que decir que me ha gustado mucho lo que he oído hasta ahora. Veo que los físicos damos mucho juego, también en la informática, y también me alegro de que algún interviniente previo pues haya adelantado un poco el plan, la Estrategia Nacional de Salud Digital, porque formaba parte de lo que iba a contar. Como tengo que reducir el tiempo, pues iré más rápido en esa parte. El propósito de mi presentación era dar una visión global del contexto de financiación de la Unión Europea, profundizar un poco más en los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahí hay una rata. Ir a un siguiente nivel de zoom al uso que desde el Ministerio de Sanidad se va a hacer de esos fondos. Y, por último, a ver la aplicación de parte de esos fondos en la estrategia de salud digital a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Espero que haya turno de preguntas al final, de manera que preferiría que las observaciones, consultas, dudas, pues las dejen para el final. Esta primera transparencia lo que muestra es el tamaño de los dos principales mecanismos de financiación. El primero, el mecanismo de financiación multianual, digamos la financiación estándar, que va por periodos de 7 años de la Unión Europea, es la parte que tiene color marrón en la corona, que son 1.074 millones de euros. Digamos que ese es el... Perdón, millones. 1.074 millones de euros. Billón, vaya. Que es, digamos, la financiación estándar. Los fondos Next Generation, 750.000 millones de euros, es un extra, un añadido, con un periodo de duración del 2021 a 2026 que la Unión Europea puso con la finalidad de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, las consecuencias del COVID-19. Y las prioridades a las que se destinan esos fondos pues se ven en los círculos de la derecha, que tienen un tamaño proporcional al monto de presupuesto que se les destina. Como se ve, la prioridad más dotada económicamente es la número 2, que tiene el nombre de Cohesión, Resiliencia y Valores. En total hay 1.098 millones de euros y, fundamentalmente, 2/3 de esa financiación provienen de los fondos Next Generation, mientras que el resto proviene del marco financiero plurianual. La segunda prioridad más relevante es la que tiene el número 3, los recursos naturales y medio ambiente.
en el que la parte más relevante es del mecanismo plurianual de financiación y no del Next Generation, y la siguiente es la que tiene el número 1, que es mercado único, digitalización e innovación. Esto lo que muestra es que este instrumento de financiación de Next Generation lo que busca es reforzar prioridades que ya existían en el marco financiero plurianual de la Unión Europea, pero en áreas que se han visto particularmente impactadas por la pandemia. Vamos a ver ahora un poco más en detalle estos fondos especiales o ad hoc Next Generation, que a su vez se han articulado mediante dos mecanismos. Un mecanismo de menor importe, que son los fondos REACT-EU, que se pusieron en marcha ya en el año 2021 y que han permitido financiar gastos asociados al COVID producidos a partir del 1 de febrero de 2020, que además han tenido la particularidad de que han permitido financiaciones de hasta el 100%, incluyendo gastos de personal que habitualmente los fondos FEDER no permitían, y que tiene una duración temporal de 2020, 2021, 2022 y que se ha distribuido a través de los mecanismos de gestión que utilizan los fondos FEDER, los fondos FSE y los fondos FEAD. Y, por otro lado, el grueso de los fondos Next Generation son los que vemos en el MRR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que tiene 723.800 millones en forma de préstamos y de subvenciones. El periodo temporal es el mismo que el del marco financiero plurianual 2021-2027 y lo que se busca es apoyar medidas de los Estados miembros que busquen mitigar el impacto de la pandemia, conseguir sociedades más resilientes, más sostenibles e impulsar la transformación ecológica y digital de las economías europeas. Los fondos FEDER-REACT se han instrumentado básicamente definiendo un nuevo objetivo temático sobre los fondos FEDER que ya existían. A ese objetivo temático, que es favorecer la reparación, se le han asociado 5 objetivos específicos y la parte que nos ocupa o que nos preocupa sería la del primero, la que está vinculada a productos y servicios para los servicios de salud. Dentro de ese mecanismo, España ha recibido 12.436 millones de euros, de los que 10.000 han ido directamente a las comunidades autónomas y 2.436 al Ministerio de Sanidad, que se han destinado prácticamente en su totalidad a la compra de vacunas. Esta es la visión general de los instrumentos. El segundo instrumento, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ese que tiene los 750.000 millones de euros, duración la misma que el marco plurianual, tiene 4 objetivos: cohesión económica, social y territorial, fortalecer la resiliencia, mitigar las repercusiones de la crisis de COVID y apoyar la transición ecológica y digital. Y ahí es donde se enmarca el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que busca conseguir movilizar 140.000 millones de euros, préstamos e inversiones de 2021 a 2027, pero tratando de concentrar en la primera parte, de 2021 a 2023, el grueso de la financiación en forma de subvención, es decir, financiación no reembolsable. Estos fondos se van a asignar en 2 tramos, un 70% al principio sobre indicadores previos a la crisis que determina qué países reciben qué cuantías, y el segundo tramo en función de los indicadores que se medirán a finales de 2022. Vale, pues el Plan de Recuperación y Resiliencia es el acuerdo entre el Reino de España y la Comisión Europea para describir qué uso va a hacer España de esos fondos. Ese plan es, como digo, un compromiso. Y ese plan se articula sobre 4 ejes, es decir, 4 grandes prioridades que deben estar compartidas en todas las iniciativas que se hagan, que son la transición ecológica, la transformación digital, cohesión social y territorial y la igualdad de género. 10 políticas palanca. Este es un concepto que hace referencia
a que son políticas públicas en las que tiene que intervenir más de un ministerio, por eso se las concibe como políticas palanca que generan cambios y transformaciones en varios sectores económicos o sociales, y dentro de esas políticas palanca, 30 componentes que son los que después se transforman en proyectos o inversiones. He puesto ahí el enlace al texto del plan de recuperación. Bajando un poquitín más al detalle, pues aquí se puede ver un cuadro resumen de cada una de esas 10 políticas que seguramente que las conocéis, y dentro de cada una de esas políticas, ¿cuáles son los componentes? He marcado con las flechas aquellos que tienen financiación asociada a la sanidad, al refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Una de ellas es la política número 4, en la que, perdonadme, pero si no amplío esto no veo nada. La política número 4, que es una administración para el siglo XXI, dentro de ella tenemos el componente 11, que es la modernización de las administraciones. Ahí, una de las áreas son proyectos tractores en la sanidad. En la política palanca número 7, que ya se ha mencionado anteriormente, es el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Ahí hay 3 componentes, 16, 17 y 18, y el 18 es prácticamente en su totalidad del Ministerio de Sanidad. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Y por último, en el número 8, educación y conocimiento, formación, hay un componente que es el 19, que es el Plan Nacional de Competencias Digitales, que también ha salido en varias de las intervenciones anteriores. Pues visto así, abuelo de pájaro, el desglose del plan, la participación del Ministerio de Sanidad está aquí, resumida. El componente 18, que lo veremos un poco más en detalle a continuación, renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, corresponde prácticamente en su totalidad al Ministerio de Sanidad, salvo 2 actuaciones en la inversión 3 y la inversión 6, que también ha salido en algún momento, el Data Lake sanitario, en el que participa el Ministerio de Sanidad, pero que lidera la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El componente 11, modernización de las administraciones públicas, ahí tenemos 2 inversiones que hará el Ministerio de Sanidad, y en el componente 19 hay también una inversión, la capacitación digital de los profesionales sanitarios. La gestión, los componentes, todos ellos, tienen unos objetivos, reformas e inversiones que están pactados con la Comisión Europea. Y hay un mecanismo de seguimiento a lo largo de toda la ejecución de los hitos y de las reformas que componen el plan. Esos hitos y esas reformas se tienen que informar periódicamente a través del Ministerio de Economía y se reportan a la Unión Europea. Cada vez que se cumplen unos hitos de los que se llaman Council Implementation Decisions, hay una liberación de crédito. Si no se cumplen los hitos vinculados a esa liberación de crédito, no se consigue la financiación. El modelo de gestión es importante porque cuando una entidad decisora, como en nuestro caso el Ministerio de Sanidad, ejecuta proyectos con la participación de las comunidades autónomas, el proceso de información a la Unión Europea es un proceso de abajo arriba, en el que desde las unidades que ejecutan los subproyectos se traslada la información de los hitos y las contrataciones al Ministerio, donde se agrega y finalmente se informa a la Comisión. En los presupuestos del Ministerio de Sanidad para 2022, la financiación de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supone 601,58 millones de euros, casi un 14% más que el año pasado, de los que 135 van a ir a la modernización de administraciones públicas,
464 la renovación y ampliación de capacidades del Sistema Nacional de Salud. Ahí está en parte el plan INVEAD, que también ha salido antes. Y en el componente 19 para las competencias digitales 1 millón de euros. De todo este total, el Ministerio va a gestionar por sí mismo el 16, un poco menos del 16% de los fondos, mientras que el 84% restante se va a transferir a las comunidades autónomas y será ejecutado por estas. ¿Y qué es la parte relacionada con la Secretaría General de la Salud Digital en la que vamos a utilizar estos fondos? Pues en la ejecución de la Estrategia de Salud Digital, de la que ya habéis oído hablar a Manuela Domingo y que yo también, pues como no puede ser de otro modo, recomiendo que le echéis un vistazo, porque desde el Ministerio consideramos que ha sido un esfuerzo en el que la participación de los equipos de las comunidades autónomas a través de la Comisión de Salud Digital ha sido extraordinaria y pensamos que es el marco verdaderamente de trabajo para esa digitalización que tiene que estar centrada en 4 objetivos, que son las personas y su salud, con la vocación de facilitar a las personas la gestión de su propia salud, la toma de las decisiones, los procesos de valor, esa referencia que se ha repetido a medir el impacto en salud, la innovación y la medicina 5P y la información interoperable, que también es un término que se ha repetido, interoperable y de calidad, con esas 3 líneas transversales de impulsar la analítica de datos, hacer servicios sanitarios digitales y asegurar la disponibilidad y la interoperabilidad de la información sanitaria. La Secretaría General de Salud Digital pretende ejecutar en este ejercicio de 2022 180 millones de euros, de los que las comunidades autónomas ejecutarán 70 millones de euros en los proyectos asociados al PERTE de salud de vanguardia, que van destinados a la mejora, a la transformación de la administración, a la transformación digital de la atención primaria. Aquí voy a dar un poco más de detalle. Dentro de la estrategia de salud digital se contemplan 3 bloques de trabajo. En el primero, que es el que tenemos en la pantalla, los proyectos los ejecuta el Ministerio de Sanidad con colaboración de las comunidades autónomas. Y ahí tenemos la línea de trabajo: impulso e interoperabilidad, mejora del SNS, refuerzo de los servicios digitales, espacio nacional de datos sanitarios. En el segundo bloque tenemos proyectos en colaboración entre las comunidades autónomas con coordinación del Ministerio. Aquí es donde está la parte más relevante de la financiación europea de este año, de la Secretaría General de Salud Digital, que son 70 millones correspondientes al componente 11, inversión 3, que están alineadas, por un lado, con el Plan de Acción de Atención Primaria y forman parte del PERTE de salud de vanguardia. Las líneas de acción en las que se pretenden financiar proyectos son, por un lado, la promoción de la salud poblacional activa, la atención sanitaria en primaria y, en particular, centro de salud digital, atención personalizada, esos 2 bloques de actuación, y la transformación digital de los procesos de soporte. Todo lo que hay por detrás y que permite que funcione, sea un centro de salud, sea la comunicación entre la primaria y la hospitalaria, sea la gestión agregada en un área de salud. Y este bloque, termino, tiene continuidad el año que viene, dentro del mismo componente, con una dotación presupuestaria de 160 millones de euros para proyectos que pueden desarrollarse hasta finales del año 2025. Y, por último, el tercer bloque de proyectos en los que se ejecuta tanto por parte del Ministerio como por parte de las comunidades autónomas son los que tienen que ver con el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica
para el que ya el año pasado se transfirió también financiación europea de componente 18 a las comunidades autónomas. Y, bueno, había hecho un resumen, me lo salto y termino dando las gracias a la organización por la invitación, a los asistentes por la atención, a la Subdirección General de Gestión de Proyectos e Innovación dentro de la Secretaría General, que es la que nos proporciona el apoyo para toda esta gestión de justificación de proyectos y seguimiento de los fondos. Y, bueno, queda a vuestra disposición para las preguntas más tarde. Gracias. Gracias. Vale, a continuación, Llanos Cuenca, directora general de Planificación y Eficiencia, Tecnología y Atención al Paciente, que es licenciada en Informática y doctora cum laude en el programa de Gestión de Cadena de Suministro, Ingeniería y Modelización Empresarial por la Universidad Politécnica de Valencia, profesora de universidad durante más de 20 años, que ha estado impartiendo docencia en diferentes titulaciones, en asignaturas de Gobierno de TI, Sistemas Integrados y Herramientas Informáticas Empresariales, entre otras. También ha participado en actividades docentes en universidades de Holanda, Israel, Grecia y Finlandia. Como investigadora ha desarrollado su actividad en el ámbito de la alineación estratégica de las TIC y la gestión de la cadena de suministro, publicando más de 150 comunicaciones en revistas y congresos. Durante su etapa en la universidad ha desempeñado diversos cargos de gestión como directora del Máster Universitario en Ingeniería Informática, secretaria del Departamento de Organización de Empresas, vocal de la Asociación de Arquitectos Empresariales y miembro de la IFAC Technical Committee on Enterprise Integration and Networking, entre otros. Certificada en el ERP SAP, tanto en SAP 6.0 EHP5 como en SAP S4 ANA 1709 y en el marco de arquitectura empresarial TOGAF 9.1. Desde julio de 2019 es directora general en la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública, asumiendo las competencias en materias de garantía de accesibilidad y tiempo al sistema de salud, evaluación de las tecnologías sanitarias, calidad, seguridad y atención al paciente, aseguramiento y sistema de información poblacional, así como los sistemas de información y TIC en el área de sanidad. Como directora general es coordinadora del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, miembro de la Comisión de Salud Digital del SNS y miembro de la SEIS. Entre otras actividades, ha participado en el desarrollo del modelo de excelencia de las organizaciones sanitarias, en la involucración de los pacientes a nivel nacional, en la guía de buenas prácticas para la atención sanitaria mediante la modalidad no presencial de la Comunidad Valenciana, en el plan Óptima para la optimización de los tiempos y mejora de la atención en la Comunidad Valenciana y en el segundo e-pitching organizado por el Consejo Europeo de la Innovación con los dos proyectos de compra pública innovadora IMAS y MEDPE. Y casi me he comido el tiempo. Cuando quieras, Llanos. Vale. Vale. Bueno, muchas gracias. Intentaré ser rápida, no extenderme mucho. Lo bueno o lo malo que tiene ser la última. Yo quisiera dar la visión de los fondos de recuperación y resiliencia desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana, cómo lo estamos abordando y qué proyectos vamos a presentar. Bueno, lo primero que se nos plantea es a qué vamos a dedicar esos fondos. Es una oportunidad que vamos a tener para hacer una inversión y que no podemos perder, pero ha salido antes el cómo convencemos a la gente de los hospitales de que la informática es importante. Y aquí aparece el término de la alineación. La alineación estratégica también, igual que llevamos hablando de bases de datos desde hace muchísimos años, la alineación de las TIC con el negocio es otro tema que no está resuelto. Parece que la gente TIC vamos por un camino y la gente de negocio va por otro y tiene unas necesidades completamente diferentes y no nos aclaramos. Entonces, hay que intentar que eso se resuelva. Luego, tenemos que tener claro que hay que hacer las cosas bien, pero también hay que hacer las cosas correctas. Aquí tenéis el término en inglés. Hay que encontrar un equilibrio
Sé que Webex ha sido un rollo, pero bueno, a lo mejor hemos tardado en tener una plataforma un poco mejor, pero cuando la tengamos ya estará integrada, ya estará unida con nuestros sistemas y bueno, evitaremos esas islas o esas setas que tenemos. Y teníamos ahí un cronograma, una regla que se iba agotando en el tiempo y ya el reloj va a vencer. Tenemos que empezar a tomar las decisiones rápidamente. Los que hemos estado participando en todo este tema de fondos, y Lucía ha hecho una revisión estupenda, nos hemos visto pues, desbordados cada vez con un plan, una nueva norma, una actualización, no dejaban de bombardearnos. Y por otra parte, era que viene el lobo, que viene el lobo, que vienen los fondos, y las empresas que pensar proyectos, porque van a llegar los fondos y no vais a tener proyectos, vais a perder la oportunidad. Entonces, aquí había que coger aire y decir, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que quiere llevar la Comunidad Valenciana? ¿Cuál es la estrategia que nosotros tenemos? Y cuando tengamos claro dónde queremos ir, ya veremos de dónde obtenemos el dinero. Pero no, como aquí hay dinero, pues vamos a ir buscando, a ver, pues venga, por aquí es algo. Entonces, había que pensar un poco cuál era la hoja de ruta que queríamos marcarnos. Desde la Comunidad Valenciana queríamos plantear cambios estructurales que no fueran solamente un parche a la solución o al problema que teníamos con el tema de la COVID, que fuera más allá de una mera recuperación. La resiliencia es no voy a volver a quedarme como estoy, sino vamos a ir un paso más allá. Vamos a encontrar nuevas oportunidades, nuevas maneras de hacer las cosas, no vamos a informatizar lo que ya estamos haciendo, aunque lo estemos haciendo mal. Intentar no solo plantear soluciones a corto plazo, sino también a medio y largo plazo que de alguna manera modernicen el sistema sanitario, que de verdad consigan un cambio, una transformación y tener unos pilares estables para después poder construir, porque si no se tambaleará en un futuro. Si os fijáis las fechas, estas son las diferentes reuniones e iniciativas que a nivel de la Generalitat se han ido teniendo a lo largo del tiempo. Y estoy hablando del 2020, verano del 2020. Estábamos en plena pandemia todavía y además de todo lo que teníamos que hacer para ponernos en marcha, teníamos que empezar a pensar qué estrategia queríamos y hacia dónde nos íbamos a mover. Es muy fácil muchas veces pensar, ¿por qué no soy capaz de pensar en algo que me haga avanzar? ¿Por qué no soy capaz de pensar en el futuro? Pues porque todavía estamos el día a día pensando en cómo resuelvo los problemas que tengo. Y eso me impide avanzar. Entonces, primero tengo que resolver bien los problemas que tengo que construir y limpiar bien donde estoy para después poder construir sobre seguro. Con esa base empezamos ya a plantear, y se presentó en los diferentes programas que fue lanzando la Generalitat, 4 líneas estratégicas. Teníamos una primera línea estratégica que eran las infraestructuras. Si no aumentamos el nivel de madurez de nuestras infraestructuras, si no reforzamos esa capa, no vamos a ser capaces de construir nada por encima. Tenemos que incrementar esas infraestructuras TIC, los CPDs, el equipamiento que necesiten los profesionales para llevar a cabo su actividad, garantizar la seguridad y la continuidad. Estamos viendo los problemas que tenemos pues, con diferentes ataques y tenemos que tener unos sistemas que sean potentes. Mejorar la interoperabilidad semántica y sintáctica. Seguimos hablando de lo que se hablaba hace muchos años, sí, pero es que es un problema que no está resuelto. Entonces, tenemos que resolver ese problema y construir encima de él. Y después, pues, aumentar la inversión en las diferentes tecnologías para ir renovando nuestros sistemas de información. Tenemos muchos, pero tenemos muchos muy dispersos, muy disgregados. Tenemos que renovarlos, tenemos que hacer renovación tecnológica, tenemos que simplificar, tenemos que mejorarlos. Ya tengo esas infraestructuras seguras. ¿Qué tengo que hacer? Pues hemos trabajado mucho de puertas para adentro. Hemos desarrollado esa historia clínica, hemos dado muchas herramientas a los profesionales, pero nos falta la parte para afuera. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros pacientes? Ya ha salido aquí, necesitamos mejorar esa comunicación con los pacientes, potenciar, transformar los servicios y los procesos digitales que estamos ofreciendo, nuevos modelos de transformación. Diseñar aplicaciones centradas en el usuario, que ellos puedan participar, no tener solo la historia clínica, sino la historia de salud, que ellos puedan poner información de sus resultados. Ampliar, se ha hablado también, extender, me alegra ver que de lo que se ha hablado pues estamos un poco alineados con lo que estábamos marcando en la estrategia, ampliar el acceso a la historia clínica integrada y interoperable y avanzar en el espacio sociosanitario. Bien, ¿qué tenemos más? Pues tenemos un montón de datos, un montón, que hasta ahora los hemos utilizado para saber qué ha pasado.
Tenemos un cuadro de mando, mejor o peor, tenemos una herramienta de Business Intelligence en la Consellería que se utiliza para gestión y algunos también los utilizáis, pero por ahora solo nos sirve para saber qué ha pasado. Tenemos que movernos un poco más, tenemos que trasladarnos a resultados en salud, desarrollar cuadros de mando para evaluación de resultados en salud y movernos a herramientas que nos digan qué ha pasado, a poder tener escenarios, poder tener simulaciones, poder saber por qué ha pasado lo que ha pasado e incluso poder predecir o actuar y predecir y tomar decisiones. Potenciar la medicina 5P, la predictiva, preventiva, personalizada, participativa, etc. Vale. Y luego, por último, que lo comentó el equipo de trabajo, luego preparando la presentación lo vi, necesitamos algo en continuo estado de alerta que nos diga qué es lo que está pasando, cuáles son las nuevas tecnologías que están surgiendo, estos equipos de vigilancia tecnológica, evaluar esas inversiones en TIC, qué resultados están dando. Ahora nos vamos a gastar un montón de dinero en el plan INVEAD. ¿Cuánto tiempo van a estar funcionando? ¿8 horas o 24 horas al día? Resultados de tratamiento, ¿de verdad están funcionando? ¿Qué efectividad tiene ese tratamiento? Necesitamos evaluar esas inversiones que estamos haciendo. Normalizar y estandarizar, quitarnos de cosas raras o setas que vayan creciendo. Y los perfiles súper importantes, perfiles tecnológicos, cambiar leyes, las que haga falta, lo hemos trasladado al Ministerio. No tenemos capacidad de contratar científicos de datos, no tenemos capacidad de contratar biotecnólogos, nuevos perfiles que las titulaciones, las carreras las están poniendo en el mercado, pero que luego no tenemos opción a contar con ellos. Solo algún centro de investigación que pueda contratarlo, pero desde la Administración es muy complicado. Ya en diciembre, todas esas ideas que estuvimos trasladando se plasmaron en lo que se conoce como el Gen Digital o el Plan Estratégico de la Generalitat. Ese plan estratégico tiene una línea específica de sanidad, que es un poco lo que hemos estado hablando, pero con otro nombre pues más familiar para todos, que puede ser sanidad robusta, sanidad cercana, sanidad integrada y sanidad prospectiva, además del sistema sociosanitario. ¿Vale? Este plan recogería un poco las iniciativas que habíamos tenido. Y después el Ministerio nos plantea que hagamos una propuesta de proyectos para empezar a definir pues, esos programas que iban a ir dentro de ese plan estratégico o de ese marco. Y nos marca 7 líneas: espacio de datos, transformación digital de los procesos operativos, imagen médica, centro de salud digital, historia de salud, vigilancia y atención especializada. El trabajo que habíamos estado haciendo de nuestras líneas estratégicas y de todo lo que habíamos recogido, bueno, pues vemos que estos planes estratégicos están alineados con lo que luego el Ministerio nos ha pedido. ¿Vale? Estamos en línea, coincidimos en los temas. Y cuando el Ministerio nos pide propuestas a la Comunidad Valenciana, este primer cuadro de aquí somos nosotros, somos la comunidad que más propuestas hace, que más proyectos dice que está en disposición de lanzar, en esos 7 ejes que tenemos. Y además somos la comunidad que propone liderar esos proyectos. Por desgracia, esta es una primera propuesta y es el dinero que Lucía ha comentado, que después fue a vacunas. Con lo cual, todo el trabajo que habíamos hecho, pues tanto por parte del Ministerio como por nosotros, bueno, pues nos quedamos un poco tristes. Avanza en abril, eso fue en enero, en abril se actualiza el Plan España Puede, con las políticas palanca, y de nuevo, para no perder ese camino que teníamos marcado, vemos nuestras iniciativas dónde pueden encajar dentro de ese Plan España Puede. ¿Cuáles son esos componentes en los que nosotros queremos proponer cosas y si encaja? Y vemos que de nuevo sí que encaja. En diciembre lanzan la estrategia del Sistema Nacional de Seguridad y de nuevo nos estudiamos la estrategia. Nos estudiamos la estrategia y vemos que los pilares que ellos habían marcado coinciden con lo que nosotros teníamos definido dentro de la estrategia. Ellos marcan desarrollo de servicios públicos digitales en salud y nosotros tenemos el espacio sociosanitario, una sanidad robusta que permita ofrecer esos servicios y una sanidad cercana que es la que va a contactar con el paciente. Después tratan de impulso a la interoperabilidad, nosotros lo tenemos marcado dentro de la sanidad integrada y hablan de la inteligencia del dato, donde nosotros lo tenemos con la sanidad prospectiva. O sea que seguimos alineados al menos con el Ministerio. Cuando ya tenemos las ideas claras de qué es lo que queremos hacer, vamos a ver dónde lo colocamos, dónde ponemos nuestros proyectos. Y entonces ahí aparecen todos los fondos, toda la tipología de fondos que tenemos. Recuperación y resiliencia, fondos REACT, Horizonte Europa, E4Health, etcétera. Y entonces ahora es cuando ya decimos, vale, pues con estas convocatorias abiertas vamos a presentar los proyectos. Y aparece
la reconversión de esos primeros proyectos que el dinero va a vacunas, se hace una extensión de los fondos Farmaindustria. Como el Ministerio es consciente que haya habido una pérdida de oportunidad, el Fondo Farmaindustria, que tenía un objetivo específico, se extiende o se amplía para que puedan aumentar conceptos de salud digital. Todos nos ponemos muy contentos, nos llegan 22 millones a la Comunidad Valenciana, enviamos nuestros proyectos y cuando ya enviamos nuestros proyectos, Hacienda nos contesta y nos dice, cuidado, que esto es Farmaindustria, no os olvidéis. Y entonces el 25% tiene que ir para el Sistema de Información Económico-Financiero. Otro 25% para interoperabilidad de SNS. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si el Ministerio ya nos ha dado dinero para receta electrónica, para HSE, para Valtermed, no me van a dar dinero otra vez para lo mismo. Y nos dice, no, primero asegúrate de que esos proyectos para los que ya has recibido dinero los acabas y entonces ya vendrá el resto, que el resto es el 50%. Proyectos que vayan pues, alineados con la estrategia del Ministerio, pero que ya tengamos más oportunidad. Nosotros hemos presentado unos 19 proyectos, que por tiempo no los puedo explicar, y estamos a la espera de que nos aprueben cuáles están aceptados y cuáles no. Aquí vuelve a aparecer el reloj. Todavía no sabemos cuáles están aceptados y cuáles no, y tienen que estar acabados en el 24, con lo cual ya empezamos a ponernos un poco nerviosos. Aparece el Fondo de Recuperación y Resiliencia con los componentes. El componente 18 es el Plan INVEAT, que es lo que ha comentado. Muchos lo conoceréis porque van a venir TAC, resonancias, etcétera, que se van a tener que integrar con el sistema de información. Más trabajo para informática. Y que tienen que estar operativos en el 23. Operativos en el 23 quiere decir operativos haciendo pruebas a pacientes, con lo cual integrados con nuestro sistema. No hecho el búnker, no instalado, sino funcionando. Hay otro conjunto de dinero de RIAC y después hay una serie de dinero que también viene del componente, que es lo que ha comentado del componente 18, la inversión 3, que va dirigido a epidemiología, cribado y vigilancia epidemiológica, principalmente para salud pública. Un componente del componente 11, la inversión 3, que va a ir dirigido a transformación digital de atención primaria y actividades de soporte. Aquí queremos poner el proyecto de recursos humanos, que de verdad integre todas las aplicaciones que tenemos, turnos, Ciro, todas las que os conozcáis, incluido además con nómina, que incorpore el currículum del profesional, que incorpore pues, toda la parte de la formación del profesional. Y luego proyectos de atención primaria que vayan enfocados a una gestión flexible de agendas, que ya veremos si lo conseguimos, y sistema de ayuda a la toma de decisiones para el diagnóstico, para mejorar consultas externas y demás. Y luego tenemos el espacio de datos, que es lo que ha comentado Lucía, que como el dinero está en la SEDIA, pues estamos esperando a ver cuánto va a venir. Hay 100 millones, no sabemos lo que nos corresponderá a la Comunidad Valenciana, pero bueno, esperamos. Y nada más. Creo que ya. Fenomenal. Vamos, has clavado el tiempo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo sí que, una cosa sí que quería decir. La verdad es que entre que me he mareado con las cifras que decía Lucía y me he estresado con lo que decía Llanos, no sé muy bien aquí cómo vamos a salir de esta, ¿no? Pero además a mí personalmente me preocupa un tema, ¿no? Con esas cantidades de dinero que se van repartiendo y tal, al final esto acaba en proyectos que hay que hacer, como tú decías. Que en muchos casos vamos a sacar un expediente, vamos a contratar a una empresa y esa empresa pues, nos va a ayudar a hacerlo. La empresa no va a tener problema en contratar a toda la gente que quiera o que necesite. De hoy para mañana los van a buscar, van a coger los mejores profesionales, lo que sea. Pero a mí lo que me preocupa es que eso hay que coordinarlo, dirigirlo desde el ámbito que sea, ministerio, comunidad autónoma, lo que sea. Y veo muy complicado que con estos fondos a un tiempo más o menos razonable se pueda conseguir dinero. Perdón, se pueda conseguir contratar gente, sacar plazas, en fin. Todo eso. ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna manera? O no sé. ¿Cómo vamos a comernos esto, no? Es que no lo veo, porque si ya vamos todos con el agua al cuello, y yo creo que es muy importante que esos proyectos se conozcan, se gestionen desde dentro, ¿no? ¿Qué hacemos? No sé. Igual no tenéis respuesta, ¿eh? No lo sé, pero... Yo tengo a Rosa ahí sentada
que dice que no quiere más dinero, que por favor no le diga nada más, que no quiere saber nada más, ni de dinero que llegue, ni de nada. Aquí tenemos dos tipos. Farmaindustria nos permite contratar personal. Sí que tiene una parte de dinero para capítulo 1, pero para capítulo 1 por obra o servicio que cuando acaba el proyecto se van. Y claro, luego ese proyecto hay que mantenerlo. Y los proyectos que son de MRR no permiten contratar personal, pero sí que permiten contratar oficina técnica si somos líderes de los proyectos. Una cosa u otra, a esas personas que vengan hay que coordinarlas. Tiene que haber alguien dentro de la casa que les diga por dónde ir, por dónde tiene que ir, cómo lo tiene que implantar. Y luego son proyectos que tienen una continuidad en el tiempo. Entonces, a futuro, pues posiblemente simplificaremos aplicaciones y adelgazaremos y podremos recopilar y recoger a alguna persona que se esté ocupando de una cosa, pues que pase a ocuparse de otra. A priori, a corto plazo, yo creo que he pedido 5 veces plazas a recursos humanos para que me cubran las vacantes, para que me amplíen lo que tengo, porque nos hacen falta manos. Bueno, yo si me permites, los fondos de farmaindustria no permiten contratar personal de plantilla, pero sí puedes contratar personas de un equipo de desarrollo, equipo de oficina técnica, etcétera. Ciertamente no es personal de plantilla, pero al menos es un... Y, por otro lado, los plazos temporales son distintos. Como tú has señalado, farmaindustria tiene que estar terminado en el 24, creo recordar, mientras que MRR tiene que estar terminado para el 25. Puede no parecer mucho, pero es relevante. Incluso en alguna reunión de coordinación con las comunidades, no sé si en la que estuvimos ayer, salió la propuesta de alguna comunidad de financiar partes de un mismo proyecto, primero con farmaindustria y la segunda parte con MRR. Siempre que no se incurra en doble financiación, eso sería también una posible estrategia. Sí. Verdaderamente, para muchas comunidades la situación es la que tú dices, para nosotros mismos en el Ministerio también es. Sí, la cuestión es que la transformación digital no se compra, se sufre, y nosotros nos estamos preparando para sufrirla. Y hacemos eso, o sea, los proyectos entre que se van retrasando y las licitaciones también se retrasan porque sí que se quieren agilizar los trámites de contratación, pero al final vemos que se retrasa. Un proyecto que empieza financiado con unos fondos acabará con otros fondos. Eso también nos obliga a que el proyecto esté muy bien escrito por hitos muy claramente definidos para que luego no haya ningún problema a la hora de justificarlo. Porque Farmaindustria, cuando hemos lanzado la pregunta al Ministerio, y si no es así, me alegraré, pero por ahora hemos preguntado qué pasa si no conseguimos alcanzar alguno de los proyectos que vamos a presentar, de los 15 o 16 que presentemos. ¿Continuamos con el resto? Y nos han dicho no. Si no se acaban todos los proyectos, se devuelve todo el dinero, los 22 millones, si no acabamos todos los proyectos. Y luego MRR, lo que tú has comentado de los hitos, claro, la auditoría que vamos a tener a nivel europeo va a ser increíble, porque ahí sí que no nos pasan una. Entonces ahí la unidad de contratación, la unidad subsecretaría, que depende de ella esa financiación, esa justificación, sí que se está reforzando en personal que tenga que ir marcando y grabando los hitos que se están cumpliendo. Sencillo, ¿no? Sí, muy fácil. ¿Hay alguna pregunta? Allá. Hay una compañera allí que dice que ya le parecen baratas las reformas del baño cuando pide presupuesto. Porque claro, manejando estas cifras, lo que tú dices, ¿no? Al principio decías ¿esto qué es? Hola, Llanos. Perdona, yo vengo de la empresa privada y una pregunta en relación a los tiempos que has comentado de tener acabados los proyectos 24, 25 y la generación de todos los pliegos que haya que hacer. Si normalmente, eso lo preguntaba un compañero, ¿habéis hecho ya los pliegos? Dice no. Si ya cuesta hacer un pliego
en el departamento de informática, si ahora tienen que hacer 10 proyectos, seguir con su trabajo diario de atender a la informática hospitalaria y los servicios centrales, si tienen que licitar todo eso y tienen que luego pasar intervención, no veo muy claro los plazos, ¿no? Porque si están tardando el orden de año y medio, año cada pliego, los compañeros que saquen los pliegos se van a morir. ¿Se va a actuar de alguna manera? Sí, ahí tenemos varias opciones. De la tabla que tenemos, que Enrique tiene y Rosa y todos estamos manejando, hay una super Excel de todos los posibles proyectos. Estamos valorando cuáles son nuevos y cuáles son, porque nos pasaba sobre todo los que son de interoperabilidad del SNS, ya hay contratos en vigor, ya hay contratos en marcha. Entonces también se planteó si se podían hacer ampliaciones de contratos que ya estuvieran, que no fuera tener que sacar todo un pliego nuevo afuera. Pero claro, también hay proyectos que sí que son grandes y que son importantes y que eso va a tener que ser un pliego sí o sí. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es refuerzo por nuestra parte o pedir el refuerzo y refuerzo de la unidad de contratos para que por lo menos vaya a seguir todo seguro. También se habla de pliegos de preferente para que los plazos se vayan acortando lo máximo posible. Eso muchas veces es un arma de doble filo, porque nosotros, si sacamos el pliego muy rápido y es complicado, la empresa no tiene capacidad de reacción para presentar una propuesta. Entonces, hay que encontrar ahí un poco el equilibrio. Bueno, pues yo creo que podemos ir terminando. La verdad es que ha sido una jornada bastante densa. Muchas gracias a las dos. La verdad es que ha sido verdaderamente interesante. Acabamos por hoy. Simplemente que sepáis que el restaurante está en la primera planta. A partir de las 8:30 se puede entrar a cenar. Y después, a partir de las 10:30, 11, está la discoteca. Tenéis para tomar una copa. Tampoco os paséis, que mañana hay que estar aquí. Y nada, y ya nos vamos viendo. Venga, gracias a todos.